Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí otro año más, la segunda jornada que organiza la Asociación de Fibromialgia de Chiclana, AFICHI, y me alegra de ver el salón bastante lleno porque es señal de que el tema interesa, ¿no? Este acto está organizado por el Día Mundial de la Fibromialgia, como sabéis todas y todos los que la padecemos. Era un día más laborable, que hubiese más público al que nos pudiésemos dirigir. Y hemos organizado esta jornada, que es la segunda. El año pasado contamos con la presencia de 3 médicos. Este año hemos enfocado un poco la jornada al tema de la investigación, porque, como sabéis, esta enfermedad es una enfermedad crónica de origen desconocido que no se sabe a ciencia cierta que la produce. Entonces, pensamos que nuestro futuro, la solución a nuestro problema y a nuestros dolores, es la investigación. Por eso es por lo que le hemos dado prioridad a este tema, para que don Mario Cordero, que va a ser la persona que va a tratar el tema de las líneas de investigación que hay abiertas y la que directamente lleva él, pues ponernos al día un poquito, porque claro, nosotros el día a día, a través de la asociación, que colaboramos todas, que estamos informadas a través de nuestros terapeutas a nivel psicológico, a nivel físico y de rehabilitación, pues estamos informadas, pero en el tema de la investigación era muy importante que un profesional se dirigiese a nosotros, aunque todas estamos informadas o a través de internet o en artículos que leemos en prensa, pero en que a través del proceso asistencial de la fibromialgia pues se ha concienciado un poquito más a los médicos para que nos traten con un poco más de respeto, que no se nos ignore, que cuando un enfermo llega a una consulta se le atienda como una enfermedad crónica que tiene una medicina alternativa, que hoy en día la medicina tradicional no nos cura, porque no hay nada, porque no se conoce nada de qué es lo que puede atajar esta enfermedad. Entonces lo que necesitamos es comprensión, ayuda por parte de los médicos y todas las personas que están en el mundo de la investigación, que yo creo que vamos por buen camino y que hace unos años no nos imaginábamos que se pudiese hablar tanto de la fibromialgia y se fuese conociendo como se está conociendo. Entonces yo desde aquí animo a todos y a todas para que pongamos nuestro granito de arena y que estemos informados, y que a través de todos los organismos ya sea sanitarios como organismos a nivel de político, que aunque estamos en tiempos de crisis, que sabemos que se está recortando mucho porque el país tiene que salir a flote, y desgraciadamente pues se recorta en investigación, que es una pena, pero bueno, vamos a seguir para adelante luchando como venimos haciendo hace muchos años. Y nada, ya os dejo con Maripepa Cabeza de Vaca, que es la subdirectora de Participación Ciudadana y de Información del Hospital Universitario de Puerto Real. Ella va a ser la apertura de la jornada y a continuación pues irán interviniendo los ponentes que tenemos en la mesa. Gracias a todos y a todas. Bueno, pues ante todo, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a la asociación que hayan contado, sobre todo con el Hospital de Puerto Real, al que represento, y bueno, que nos haya dado el espacio en la presentación, pues es de agradecer, y en nombre del equipo directivo y de la gerenta, pues muchísimas gracias. Bueno, los que no me conozcáis, yo soy chiclanera, yo vivo siempre en Chiclana y sigo viviendo en La Barrosa.
y para mí, siempre que vengo a mi pueblo, pues, sobre todo de ver caras, ¿no? Ver caras de siempre, ¿no? Y me encuentro muy satisfecha. El tema de la participación ciudadana, que es una de las áreas que yo llevo en el hospital, pues existen los papeles, se intenta que sea realidad, pero no es fácil. ¿Por qué digo esto y por qué empiezo por esto? Puesto que aquí estoy ahora mismo en el grado más alto de participación ciudadana, que hemos conseguido trabajando básicamente con las asociaciones. El que nuestro hospital, que ya no solamente el hospital, sino todos los hospitales y todos los centros de salud tienen como objetivo la participación ciudadana, es porque queremos, debemos y sabemos que la persona que tiene un problema, y en el caso vuestro es un problema importante en la que está toda tu vida ya, o una parte de tu vida con él, el que nosotros decidamos una parte u otra de esa vida es importante, pero si lo decidimos con ustedes creo que es mucho más importante. ¿Cómo nace todo esto? Pues es muy sencillo. Sobre todo ahora ya me centro con vuestra asociación. Ustedes tenéis una presidenta a nivel provincial, que es Lola Burgueño, que todas la conoceréis, que es una persona importante, luchadora, y que creo que aquí en Andalucía ha conseguido mucho. Porque ella ha conseguido, con su trabajo, su insistencia y su valor, porque lo tiene, de un proceso. Es una forma de trabajo que tiene el Servicio Andaluz de Salud, en el que trabaja Carmen y trabajo yo, ella en atención primaria y yo en atención especializada, que son dos formas de atender a los pacientes, una en el sitio más cercano, el centro de salud, y otra en el sitio no más lejano, pero sí más cerrado, que es el hospital, es donde están los especialistas y en el otro sitio están los médicos de cabecera. Pues Lola ha conseguido que en un proceso asistencial que nosotros trabajamos por enfermedad, pues hay el proceso de diabetes, el proceso de cáncer de mama, distintos procesos de distintas enfermedades, Lola ha conseguido que, de lo que va a hablar Carmen posteriormente, en nuestra área sanitaria, que la conformamos el Hospital de Puerto Real y el distrito al que ella trabaja, el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz y Las Andas, pues que nosotros seamos el primer centro que un proceso asistencial, en este caso el de la fibromialgia, se haya trabajado y se haya implementado, es decir, se haya realizado con 3 patas importantes para cuando se atiende a un paciente, que es la atención especializada, porque es donde cuando el médico no resuelve van los pacientes, la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema y donde ustedes más actos sanitarios tenéis a lo largo de vuestra vida, y lo más importante y lo más relevante, que no se ha hecho en ninguna de las comunidades autónomas y tampoco en otros sitios de Andalucía, en ningún otro área sanitaria se ha hecho, es el integrar a las verdaderamente principales actores de todo este proceso, que son las personas que tienen esa enfermedad. Pero yo la considero una enfermedad, que sabéis que hasta el 92 ya costaba, pero que el que esté en el 92 en la OMS, que es una enfermedad, sabéis que luego en el día a día pues hay dificultades hasta que se asuma que es una enfermedad, que por eso de la importancia de este proceso. Entonces me he referido directamente a Lola, a la presidenta, porque la primera reunión que tuvimos en el Hospital de Puerto Real, el doctor Neira, anestesiólogo del Hospital de Puerto Real, y como sabéis, un gran defensor, luchador, involucrado, lo que queráis, en el tema de la fibromialgia, porque él se lo cree y él ha trabajado en este proceso, pero él es el que, antes de que esto se solidificara, ¿no?, en un procedimiento, él ya pues tenía esa inquietud y él colaboraba, trabajaba con
con todas las personas que están afectadas de fibromialgia. Entonces, son dos personas que desde aquí quiero agradecerles su trabajo, inicialmente porque fueron ellos los primeros que empezaron a trabajar en esto, y sobre todo porque nosotros tenemos muchos parámetros sanitarios, científicos, de investigación, y nosotros tenemos pues áreas de trabajo en innovación. Eso se lo comentaba yo a la doctora Iglesias, que nos han dado desde Salud Innova, que es un prestigio para las cosas que se hacen nuevas, para intervenciones nuevas, procedimientos nuevos. Pues el proceso fibromialgia pues lo he traído porque eso está dentro de Salud Innova y tiene la certificación de innovación sanitaria. Eso es muy importante, ¿eh? Yo tampoco me puedo dedicar a explicaros todo el tema del proceso fibromialgia, porque realmente la doctora Arrabal, Iglesias Arrabal, pero yo te tengo como Arrabal y lo tengo, ha sido, una vez que ya empezamos todo el procedimiento, en la que se hicieron distintas reuniones entre los profesionales del hospital, los profesionales de atención primaria, que lo lideró y que estuvo ella prácticamente todo el tiempo, más luego las personas del hospital, que había psiquiatras, había rehabilitación, estaba anestesia. Entonces, ¿me olvida alguna? Medicina interna. Medicina interna. Una vez que ya todo ese proceso se consolida, se consensúa, que no es fácil, que es la primera vez que se sientan profesionales de los distintos ámbitos con ciudadanos, porque aunque sean afectados son ciudadanos, para decidir cómo van a trabajarlo, y ella os lo va a explicar, que creo que además su experiencia y su implicación en todo esto, porque ella, gracias a ella, la colaboración entre las distintas áreas de atención primaria, especializada, ella ha sido para nosotros un eslabón muy importante para todo este procedimiento, porque cuando nosotros ya se consolidó todo ese trabajo, que ella me imagino que lo traerá en una guía rápida para que se pudiera atender con sus fórmulas y sus circuitos desde los médicos de atención primaria hasta los médicos de especializada que le tocaban, o los distintos especialistas que le tocaba intervenir en este proceso. Eso fueron horas que ellas estuvieron trabajando y nosotros también. Entonces, deciros que fue muy productivo, porque en todo este proceso no se tardó más de un año, y que además, después de un año y después de la presentación, nosotros hicimos, y lo he traído porque para mí es una fecha importante, el 26 de enero, hicimos la presentación en el Salón de Actos del Hospital Universitario de Puerto Real de este proceso para todas las personas implicadas, tanto las asociaciones como todos los especialistas de todo el hospital, como todos los médicos de atención primaria y personal, no solamente médicos, enfermera, trabajador social, psicólogo, en la que, el salón de actos yo creo que estaba lleno, y la verdad es que todo el mundo pues se sorprendió del trabajo que se había hecho, y sobre todo en tan poco tiempo. Cuando la gente quiere, desde luego las cosas son muy rápidas y son fáciles. Posteriormente, a raíz de todo este procedimiento, además estaba avalado por la Consejería de Salud, porque estamos poniendo en marcha un proceso que lo apadrina, porque es el dueño de los procesos que se le aplica a todos los ciudadanos, y la Delegación de Salud pues colaboró muchísimo y lo coordinó Andrés Rabadán, porque lo que se quería es que esto mismo que habíamos hecho en Puerto Real se hiciera en el resto de las áreas hospitalarias, coordinado con atención primaria. Ellos mismos fueron los que en los otros hospitales fueron a explicar el proceso, y en esa explicación del proceso a los profesionales del Hospital de Cádiz, el Hospital de Algeciras, el Hospital de Jerez, en ese mismo proceso se sentaba en la mesa una persona del área de especializada o dos, depende de la jornada, se sentaba siempre Carmen, se sentaba una persona de la Asociación de Fibromialgia. Y eso creo que tiene que ser importante, no solo porque lo diga yo, sino porque todo eso, desde el 2011 que empezamos a hacer esos procedimientos, es difícil porque cada uno tiene que hacerlo en su propia área, pero todo eso
sirve para que Carmen ahora esté casi ya terminando, porque está ya en difusión, me has dicho, ¿verdad? Sí. Para que se haga en el área de Cádiz también. Con todo eso, lo único que queremos es que ese procedimiento se aplique a vuestro día a día y que, desde luego, nunca más tengáis que estar rogándole a nadie que os atienda, o que el que se ponga fibromialgia sea, bueno, no voy a poner calificativo porque eso lo tenemos superado, es una enfermedad más y, por tanto, necesita pues lo que cualquier enfermedad, cuando está estudiada, cuando está diagnosticada y cuando realmente pues el paciente lo tiene claro que necesita esos servicios. Espero que lo tengáis, espero que ese servicio del área sanitaria que ahora mismo represento lo tengáis, y que si en cualquier cosa tenéis que comentar algo, pues aquí tenéis a Toñi, que no solamente ha participado en este proceso, sino que Toñi es miembro de la Comisión de Participación Ciudadana que tiene el Hospital Universitario de Puerto Real, en la que ella está en los proyectos que se están poniendo en marcha y participa igual que cualquier profesional del hospital. Así que, por mi parte, no me quiero extender más, porque lo importante viene ahora, que os lo va a contar los profesionales que están día a día y batalla con vuestra enfermedad, que no es fácil, y agradecerle a todos la atención que me habéis prestado y lo que queráis en el Hospital de Puerto Real, pues cualquier cosa que necesitéis, allí estoy a vuestra disposición. Así que muchísimas gracias. ¿Muy largo? ¿Bien? Gracias. Bueno, pues la primera ponencia será a cargo de Mario Cordero. Mario Cordero es... sí, vamos. Quiero ver. Voy a leerlo porque es el investigador de la Universidad de Sevilla, Pablo Lavide, que lleva ya años, porque a Mario lo conocí yo por primera vez a por lo menos 4 o 5 años en el puerto de Santa María, y ya estaba él por la investigación de las mitocondrias en la fibromialgia, es decir, que lleva años y esperemos que llegue a buen fin. Pues nada, os dejo con... Buenas tardes a todos. ¿Me oís todos? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradeceros que hayáis venido a darnos la posibilidad de presentaros el trabajo que hacemos en la... Bueno, antes era en la Universidad Pablo Lavide, yo ya no estoy en la Universidad Pablo Lavide, sigo trabajando y colaborando, pero actualmente estoy en la Facultad de Medicina. Por diferentes circunstancias, pues lo mejor trasladarme aquí, y como la investigación llevaba años siendo los dos sitios, pues digamos que he trasladado mi mesa y mi laboratorio a la Facultad de Medicina, pero siguen siendo el mismo sitio. Bueno, como me consta que voy a intentar traducirlo o hablar de una manera que todos me entendáis. Cualquier duda, yo voy a intentar aclararla. Lo que haremos es que después ya, cuando haya, me imagino habrá un turno de preguntas, entonces ahí me preguntáis todas las temas. Yo voy a intentar, me voy a esforzar para que entendáis toda esta batalla bioquímica contra la fibromialgia, ¿vale? Nuestro campo de investigación se centra en las células, que es el principio básico en el que está compuesto el cuerpo humano. Para ello vamos a dividir la presentación en 3 partes. Por un lado, ¿qué es la mitocondria? Me voy a explicar por qué para nosotros es tan importante la mitocondria en las células. ¿Qué son las enfermedades mitocondriales? Es decir, ¿qué pasa cuando la mitocondria falla? Y en tercer lugar, ¿qué relación tiene la mitocondria con la fibromialgia? Bien. Vamos a imaginar que la célula es como el cuerpo humano, está dividido en diferentes órganos. Estos son aquí los órganos de la célula, igual que nosotros tenemos nuestro propio cerebro, corazón, hígado, bazo, pulmones. La célula también tiene sus propios órganos. Uno de ellos es este de aquí, es la mitocondria, y tiene una gran importancia para la célula porque se encarga de la respiración celular. Digamos que se la considera el pulmón de la célula.
Esta señora de aquí, Lynn Margulis, descubrió hace muchos años, o planteó hace muchos años, la llamada teoría endosimbiótica, que plantea el origen de la mitocondria en la célula. Y es que la mitocondria tiene una característica, a diferencia de los otros orgánulos de la propia célula, y es que tiene su propia secuencia de ADN. ¿Esto qué significa? Nosotros somos lo que nuestros genes dicen. Para eso tenemos nuestro ADN. El ADN es el conjunto de los genes que va a decir qué somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Pero aparte de ese ADN que está dentro del núcleo de la célula, la mitocondria es el único orgánulo de la célula que tiene su propio ADN. Y esto llamó la atención en aquellos años. ¿Por qué tiene su propio ADN? ¿Por qué tiene su propio genoma? Y es que la teoría de esa señora era que hace 1500 millones de años, ya se ha demostrado, la mitocondria era un orgánulo procariota, es decir, era una bacteria. Y esa bacteria colonizó o entabló amistad con una célula. De manera que la célula le aportaba a la mitocondria cosas que ella no tenía. ¿Vaya a querer café o leche o algo? La leche. Bien, la célula le aportaba a la mitocondria lo que ella necesitaba y la mitocondria a la célula lo que también la otra necesitaba. Es decir, establecieron una relación de ayuda mutua que se conoce como relación simbiótica. Por eso de ahí viene la relación endosimbiótica, la teoría endosimbiótica. Y desde entonces ese matrimonio ha perdurado hasta ahora. Bien, sigamos. Esta es la estructura de una mitocondria. Una mitocondria tiene dos membranas. Una membrana externa, aunque parezca un supositorio, no es un supositorio, y una membrana interna que tiene estas crestas tan características que solo tiene la mitocondria. Ahí dentro tiene su propia molécula de ADN. Eso le propicia a la mitocondria tener tres funciones básicas, que son la síntesis de ATP, que para nosotros es energía, la energía que la célula necesita, la regulación de la homeostasis, que significa el control de que todo vaya bien, de que todo ande bien en la célula, y en tercer lugar el control de la apoptosis, la muerte celular, que la célula sepa cuándo tiene que morir y cuándo no. Pero aparte tiene otra actividad muy importante. Aquí, localizada en la membrana interna, se lleva a cabo una reacción bastante importante, que es la cadena respiratoria mitocondrial. La descubrió este señor, Otto Warburg. Es tan importante que le dieron el premio Nobel de Medicina. La cadena respiratoria mitocondrial es un conjunto de edificios llamados complejos, formados por proteínas, que lo que hacen es pasarse mutuamente electrones para al final producir la molécula de ATP o energía. Por eso, debido a ese transporte y ese trajín de electrones de una parte a otra, la mitocondria se convierte en la principal productora de radicales libres, del estrés oxidativo, y luego veremos que más detalladamente. Pero ¿por qué la mitocondria es la principal productora? Porque ese transporte de electrones que se localizan en esos complejos de un complejo a otro como si fuera un partido de tenis, principalmente el complejo 1 y el complejo 3 son donde se produce la mayor cantidad de trasiego de electrones. Y claro, cuanta más cantidad de trasiego de movimiento de electrones, más posibilidades de que algún electrón se quede suelto y por tanto forme un radical libre. Bueno, para eso la célula tiene lo que se conoce como transportadores de electrones. Esos transportadores de electrones son como carretillas, o vamos a, para que lo entendáis mejor, fijaos, yo quiero producir un producto final que es la energía, que para nosotros puede ser, por ejemplo, la leche, ya que estamos en Andalucía, la coba, la leche cordobesa, ¿no? Producto nacional para levantar la iglesia. La coba, la leche. ¿Cómo se produce la leche? De un sitio a otro se van pasando una serie de materiales, la leche, los reactivos que purifican la leche, el tetrabril, todo eso hasta al final producir el paquete que yo compro en el supermercado. ¿Quién lleva esos productos de un sitio a otro hasta el supermercado? Transportadores, camiones. Esos camiones, en la mitocondria tiene dos concretamente que son muy importantes. El coenzima Q y el citocromo. ¿Por qué el coenzima Q está más grande? Porque es el más importante. Porque a pesar de que parece que el coenzima Q, siempre lo digo, parece que lo ha descubierto, lo ha inventado Nivea,
la crema Nivea o el Supradin, porque ahora viene todo lleno de coenzima Q. De hecho, incluso el otro día me enteré que había un aceite de oliva que enriquecido con coenzima Q. No sé cómo lo habrán hecho, pero bueno, el caso es que existe. Bien, el coenzima Q es el principal transportador de electrones de la mitocondria. ¿Pero qué es el coenzima Q? El coenzima Q es una molécula lipídica, esto de aquí, que está formada por un anillito que se llama anillo quinónico y una colita que se llama cola isoprenoidea. Como son dos partes, tienen dos localizaciones para producirse. El anillo quinónico se sintetiza a partir de una ruta de genes, de 10 genes, que se llaman genes COC, de coenzima Q. Y la cola isoprenoide, a partir de esta enrevesadísima ruta bioquímica, se forma la cola del coenzima Q, que ensambla y forma la molécula del coenzima Q. Esa cola, fijaos, está formada por moléculas de carbono, estas cositas de aquí, CH, CH, CH. Dependiendo del número de moléculas de carbono que tenga, se llamará coenzima Q tal. En el caso de los seres humanos tiene 10, por eso nosotros tenemos coenzima Q10. Las bacterias, por ejemplo, tienen coenzima Q8, porque tienen 8 moléculas de carbono. Las levaduras, los ratones, por ejemplo, tienen dos tipos de Q, uno que se llama Q9 y uno que se llama Q10. Pero en nuestro caso, el característico, el que nos hace ser seres humanos, es el coenzima Q10. Esta señora fue el que lo descubrió, poco llamaría el hombre. Fred Bain, su colega, Carl Volcker, descubrió la estructura química que tenía, la estructura, es decir, la parte que se podía cristalizar y ver. Y por último, este señor, Jean-Paul Jarroud, fue el que descubrió la primera enfermedad donde había una deficiencia de coenzima Q. Y es que todas las moléculas del ser humano, todas las moléculas bioquímicas, tienen el problema de que somos susceptibles de presentar deficiencias. Es igual que la insulina. Pues en el caso del coenzima Q, como algo que nosotros producimos, estamos sujetos a posibles deficiencias. Cuando se da esa deficiencia, se da una enfermedad, una patología, se dan unos síntomas. Él descubrió la primera enfermedad en que se presentaba una deficiencia, que eran pacientes cardiomiopáticos, pacientes con problemas de corazón. Estas son las principales funciones de la coenzima Q10. Transporte de electrones, como hemos dicho, en la mitocondria, transporte de electrones fuera de la mitocondria, en otras membranas. Regulación del polo de transición, bla, 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 bla. Es decir, la puerta de entrada y salida a la mitocondria de todos los elementos necesarios o de desecho que la mitocondria necesita, tanto coger como eliminar. Regulación de las propiedades físico-químicas. El acoplamiento y desacoplamiento, es decir, esos complejos, esos edificios, complejo 1, complejo 2, son un conjunto de proteínas como el Lego, las figuritas del Lego, y alguien tiene que unirlas. El coenzima Q se encarga de unir esas proteínas para formar el complejo 1, el complejo 2. Y por último, una de las funciones más importantes que tiene es esta de aquí, que es un importantísimo y potente antioxidante para luchar contra esos radicales libres. Además, está considerado como una de las principales herramientas para el diagnóstico de las patologías mitocondriales, de las enfermedades mitocondriales. Bien, vamos a hablar de ese tema. ¿Qué es una patología mitocondrial? Es una enfermedad en la que se da un fallo en el funcionamiento o estructura que lleva al fallo del funcionamiento de la mitocondria. Cuando la mitocondria no funciona bien o está mal formada y por tanto no funciona bien, se da una patología mitocondrial. Este señor fue el que descubrió la primera enfermedad mitocondrial, Rot-Bluth, alemán. Desde entonces se han descubierto 150 enfermedades con sus mutaciones perfectamente descritas en el ADN mitocondrial. Es decir, son muchas enfermedades que cursan con un problema mitocondrial. ¿Dónde afecta principalmente? En el sistema musculoesquelético, los músculos y el sistema nervioso. Pero no son solo los únicos órganos donde atacan. El cerebro, los nervios, los riñones, el corazón. Pero fijaos qué curioso. Los músculos. Debilidad, cuando se produce una disfunción mitocondrial, debilidad, hipotonía, calambre, dolor muscular. ¿Os suenan esos síntomas? Bien, seguimos. Características principales de una enfermedad mitocondrial. Primero, es hereditaria. Segundo, no se contagia.
tranquilos, no hay problema, ¿eh? Pero además tiene una cosa curiosa, la heredabilidad se hereda solo de la madre, no del padre. Cuando se produce la unión entre espermatozoide y óvulo, antes se pensaba que el espermatozoide, las mitocondrias, las tiene en el cuello y las dejaba atrás. Recientemente se ha descubierto que no. Se pensaba eso, es decir, el óvulo aportaba su ADN en el núcleo y su mitocondria y por tanto su ADN mitocondrial. Y el espermatozoide no, solo el núcleo. Ahora se ha descubierto que no es ese el problema, que hay un mecanismo y se ha descubierto hace un mes, que no es mucho, es primicia. Y es que sí entran las mitocondrias, pero el óvulo las destruye, las del hombre. Ahí no podéis. Ahí no había nada. Bien, además, ADN nuclear y ADN mitocondrial. ¿Eso qué significa? Para formar la estructura de la mitocondria, para formar esos complejos, no solo hace falta el ADN de la mitocondria. Como hemos dicho antes, las células de la mitocondria se ayudan mutuamente. Es decir, que también hace falta el ADN nuclear para formar esos complejos, esas estructuras proteicas. Eso significa que cuando se da una mutación, una alteración en el ADN mitocondrial, tenemos una enfermedad mitocondrial, pero cuando se da en alguno de los genes que forman la mitocondria dentro del ADN nuclear, también se da una enfermedad mitocondrial. Y además tiene la característica, el grado de patología que puede acarrear. Es decir, estas mitocondrias rojas significan mitocondrias malas, con mutación, y las verdes están bien. La descendencia puede llegar a tener mayor o menor porcentaje de mutaciones, de carga mutacional, que se llama heterogenia. Eso significa que una persona puede tener una cantidad muy baja de mutación y puede llegar a morirse sin presentar la enfermedad, o algo puede hacer que esta carga aumente y presente la enfermedad. ¿Bien? Eso provoca que la mitocondria sea la causante de un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque los radicales libres dañan a todas las partes de la célula, y entre ellas a los genes. Pero si un gen está dañado y no funciona bien, no puede producir nada, ¿no? Bien, un gen que forma el complejo 1 se daña. Por tanto, no puede formar el complejo 1. Como no puede formar el complejo 1, no puede mandar los electrones al otro complejo. ¿Qué pasa con los electrones? Que se quedan sueltos. Forman más radicales libres, que vuelven a su vez a dañar a otros genes, que a su vez, al estar dañados, vuelven a cargar el problema de que no se forma otro complejo, el 3. Y vuelta a empezar. ¿Vale? Y aquí viene el heterocidatismo. ¿Cómo se define el heterocidatismo? Es el desequilibrio entre las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, los radicales libres, y los antioxidantes. Nosotros tenemos un nivel basal, un nivel normal de estrés oxidativo que nos ayuda a protegernos de infecciones y demás elementos externos, y luego tenemos los policías que controlan que no se desmadre el estrés oxidativo, que no sea patológico, se llaman antioxidantes. Nosotros producimos nuestros propios antioxidantes, como por ejemplo el coenzima Q. Cuando se produce un exceso de producción de radicales libres que los antioxidantes no son capaces de frenar, de parar, patología. Cuando los antioxidantes se produce un descenso porque no se fabrican suficientes antioxidantes y por tanto los radicales libres lo superan, patología. ¿Vale? Y además el estrés oxidativo es necesario, pero además está relacionado de forma directa e indirecta con numerosas enfermedades como estas que conocéis, ¿no? El lupus, la diabetes, el cáncer, el envejecimiento, el Parkinson, el Alzheimer y la diabetes. Cuando se produce un déficit de coenzima Q, tenemos dos tipos: déficit primario y secundario. ¿Por qué se definen así? El primario es cuando se forma mal el anillo, cuando hay una mutación o una alteración en los genes que forman el anillo ese que hemos visto antes. Cuando se produce un problema, déficit primario. El déficit secundario es doble. Cuando se produce una alteración en la colita, en la síntesis de esa colita, o como la mitocondria es el principal reservorio de bolsa que acumula coenzima Q10, si tengo menos mitocondrias, tengo menos coenzima Q10, por tanto, déficit secundario de coenzima Q10. ¿Vale? Un poco complicado, lo entiendo, pero bueno, me he esforzado, creo. Luego lo vamos a ver. Bien, vamos a ver qué papel tiene la mitocondria en la enfermedad, la patofisiología de la fibromialgia. Eso de aquí es una relación
de artículos científicos. Ya sabéis que la ciencia se mueve por publicaciones científicas, que es la forma de comunicarse, ¿no? Artículos científicos que hablan sobre el estrés oxidativo, la presencia del estrés oxidativo en la fibromialgia en diferentes modelos: plasma, suero, células de la sangre, dióxido de piel, orina, neutrófilos, etc. Como la mitocondria es la principal productora de radicales libres de estrés oxidativo, nosotros dijimos, vamos a explorar cómo está la mitocondria. Si está produciendo radicales libres, a lo mejor hay un subtipo de fibromialgia mitocondrial, a lo mejor toda la fibromialgia es mitocondrial, pues vamos a explorar. Seleccionamos pacientes, empezamos a extraer muestras, ese es nuestro labor. Nuestro laboratorio se encarga de recepcionar las muestras del paciente y empezar a evaluar la bioquímica y la biología molecular de las células. Estos son los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial que hemos dicho antes: 1, 2, 3 y 4, y la actividad conjunta de los complejos. Fijaos, aquí, complejo 1, 2, 3, los pacientes tenían menos actividad de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial. Es decir, la cadena no funciona bien en ninguno de los complejos. Además, esa estructura proteica que tiene que actuar bien no estaba bien formada, y de hecho esto de aquí, que es un poco raro para vosotros, se llama Western blot, es una técnica que lo que hace es cuantificar el número de proteínas que forma a una estructura, como por ejemplo el complejo 1. Las proteínas que tienen que formarlo. Si hay menos proteínas, significa que el complejo no está bien formado. Es decir, si a esa pared le quito ladrillos, la pared se cae, no funciona. Pues esto es igual. Tenemos una mancha aquí grande que significa que la gente normal tiene una cantidad de proteínas considerable, y sin embargo los pacientes presentaban la manchita menor cantidad de proteínas. Y esta de aquí es el daño del estrés oxidativo en el ADN. A más mancha, más estrés oxidativo, por tanto más daño. Esta es la manchita de un paciente sano. Y estas de aquí mayores, y esto se ve aquí en estas barras que cuantifican estas manchas, tenían más daño en el ADN. Bueno, me parece que hay una disfunción mitocondrial. Estas son células mononucleares de la sangre, leucocitos, básicamente, ¿no? Sobre todo linfocitos y monocitos. Y esto mismo, esto es lo mismo, pero hecho en biopsias de la piel. ¿Os acordáis de un término que se usa mucho en fibromialgia que se llama alodinia? ¿Lo habéis oído hablar alguna vez? Alodinia, no. Está hablando seco. Bien, la alodinia es un síntoma propio de la fibromialgia, que es la reacción dolorosa a estímulos que no deben de ser. Por ejemplo, una caricia. Y eso se presenta mucho en la piel. Y en la fibromialgia no se sabe por qué se presenta, pero el caso es que es un síntoma muy característico de la fibromialgia. Nosotros hemos evaluado por qué esa piel puede estar mal, y nos hemos encontrado que también tiene una disfunción mitocondrial. Complejo 1, complejo 2, tienen un déficit de los complejos, que además también están mal formados. ¿Veis aquí? Es decir, también hay una disfunción mitocondrial en otro tejido, en la piel. ¿Qué relación puede tener eso con los síntomas? Algunos autores decían que el estrés oxidativo en la fibromialgia no se correlacionaba con los síntomas. Pero claro, el problema es que ellos lo hacían en plasma. Nosotros lo que hicimos fue evaluarlo en plasma y en el sitio donde se produce el estrés oxidativo, en la célula. Y el plasma es el producto final, porque va todo, ¿no? El producto final. Bueno, pues evaluamos eso y nos encontramos con que ciertamente sí había algo de correlación en plasma, pero sobre todo donde más se daba, donde siempre era superior, era en la célula. Lo que significaba que a más estrés oxidativo, mayor síntoma, más dolor, más fatiga, más rigidez, más depresión, todo eso. Bueno, pero eso significa entonces que si yo tomo un antioxidante para bajar ese estrés oxidativo, ¿bajarán los síntomas? Nosotros hemos intentado reproducir esa misma situación en células sanas. Cogemos células sanas y le bajamos los niveles de coenzima Q, como aquí. Nivel de bajo de coenzima Q de forma bioquímica, se llama depresión de coenzima Q. Y le damos coenzima Q, evidentemente se recuperan los niveles. Pero cuando le damos este fármaco que va a nivel de coenzima Q, vemos que también baja el ATP, la energía. Las células no producen tanta energía. Pero cuando le compensamos los niveles de coenzima Q, la célula responde bien
y empieza a producir energía. Es decir, que parece que la bajada de coenzima Q se puede complementar suplementando ese coenzima Q que le falta, dándole lo que le falta. Cuando bajamos el coenzima Q, se da una característica típica de la fibromialgia, que es la inflamación sistémica, o sea, niveles en suelo altos de marcadores de inflamación. Y además, estrés oxidativo también, de todo. Altos niveles de estrés oxidativo cuando damos el Q, y cuando damos coenzima Q se baja, igual que la inflamación. Por tanto, significa que, bueno, por lo menos las células, cuando bajamos el coenzima Q, la célula cuando le administras coenzima Q funciona bien, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo en nuestros pacientes. Este trabajo ha salido recientemente, lo hemos publicado hace muy poco. Aquí lo que hemos hecho es correlacionar el estrés oxidativo y los niveles de antioxidantes coenzima Q como marcador antioxidante de mitocondria y otro antioxidante que se llama catabasa. Y luego el estrés oxidativo, con un síntoma muy característico que tiene la mayoría de los pacientes con fibromialgia, que es el dolor de cabeza. Siempre se decía que el dolor de cabeza de la fibromialgia era la migraña, otra enfermedad asociada. Nosotros lo que hemos demostrado es que realmente no es así. El dolor de cabeza es un síntoma más de la fibromialgia que se agrava, como todos, con el estrés oxidativo. Y aquí observamos que a menos niveles de coenzima Q, más dolor de cabeza. A menos niveles de otros antioxidantes, de catabasa, más dolor de cabeza. Y a más niveles de estrés oxidativo, más dolor de cabeza. Y si yo bajo ese estrés oxidativo y le doy lo que la célula necesita, le doy coenzima Q, se lo doy al paciente, ¿no? La célula se bajará, y eso fue lo que hicimos. Cogimos pacientes, le administramos coenzima Q10 y vemos que los famosos puntos dolorosos se redujeron. Las escalas de dolor y de evaluación del impacto de la enfermedad, se llaman FIC y escala visual, la EVA, se redujeron 7, 3, 59, 30. El dolor de cabeza se redujo de 60 a 36. Algunos pacientes preferían que había desaparecido, otros que ya apenas no se sentían, aunque de vez en cuando, evidentemente, no cura, pues evidentemente de vez en cuando sí lo tienen, pero han ganado mucho en calidad de vida, evidentemente. Los niveles de coenzima Q en los pacientes en sangre se restauraron, los niveles de síntesis de energía se restauró, otro antioxidante se restauró y el estrés oxidativo se redujo drásticamente. Eso significa que en este grupo de pacientes el tratamiento con este fármaco, con Q10, fue efectivo 100%, tanto en síntomas como a nivel bioquímico. Además, exploramos si el coenzima Q realmente llega a la célula y hace algo, o solo es a nivel sintomático porque puede ser un placebo. Eso no lo vamos a saber hasta que no hagamos un estudio serio con más pacientes, lo que es un ensayo clínico. Pero tenemos que ver si el coenzima Q llega a la célula. Esto de aquí son los niveles de coenzima Q de los pacientes antes y después, como he dicho antes, y esto de aquí es la carga de molécula de ADN mitocondrial, es decir, la propia molécula de ADN que tiene la mitocondria, y ya tiene su propia molécula, como hemos dicho, nuestros pacientes tienen bajo número de copias de ADN, pocos genes y secuencias de genes de ADN mitocondrial. Tras el tratamiento oral con el coenzima Q10, se restauró. Y todas las proteínas mitocondriales, esto es lo mismo, aunque se vea un poco raro, pero es lo mismo por este lado, pre y post tratamiento, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, citocromo C, porina, todas son proteínas que forman la estructura mitocondrial. Todas las que estaban bajas se restauraron. El estrés oxidativo se redujo. Y estos son genes que se encargan de decirle a la célula, produce más mitocondria, hay pocas, produce más, para producir energía. Pues los genes se activaron, estaban bajos, estaba baja la presión en los pacientes tras el tratamiento, se activaron y empezaron a producir nuevas mitocondrias. Y es que el coenzima Q10, aparte de nosotros lo producimos, no es nuevo, ya se usaba en otras patologías. Lo bueno que tiene es que, como ya he dicho antes, como está sujeto a deficiencias, en aquella patología en la que se produce una deficiencia se ha demostrado que la compensación por el uso oral produce efectos muy positivos en los síntomas de la enfermedad. Aquí hay una relación
publicada de este señor, porque dije antes, Jean Paul Letardo, de enfermedades en las que sí se ha demostrado que el coenzima Q10, el tratamiento con coenzima Q10 era efectivo. Conclusiones. 3 conclusiones básicas y luego un insight. La primera, existe una clara evidencia de que hay un porcentaje de pacientes, un grupo de pacientes que tienen una disfunción mitocondrial y por tanto déficit de coenzima Q. Segunda, los pacientes que fueron tratados con coenzima Q parece que presentaron una muy buena mejoría. Y tercero, el diagnóstico del déficit de Q puede ser de utilidad en la fibromialgia, pero cuando digo eso quiero decir que coger un paciente, diagnosticarlo de fibromialgia correctamente y después ver si tiene déficit de Q, no es que el coenzima Q, el déficit de coenzima Q sea un marcador para la fibromialgia, sino es un marcador de susceptibilidad de aquellos pacientes para poder ser tratados con coenzima Q10. Lo que significa que no todos los pacientes tienen déficit de coenzima Q10. Y es bien inciso, porque siempre tengo que decirlo. Esto es un estudio. Estamos a caballo entre la preclínica y la clínica, es decir, estamos empezando. Aunque se usan otras patologías, pero el efecto en la fibromialgia todavía está en estudio. Nosotros tenemos ensayos con pequeñas muestras, pequeños grupos de pacientes. Lo que hace falta ahora es un ensayo clínico. No estamos en ello, tenemos un ensayo clínico en marcha con el Hospital de Puerto Real, pero poco a poco. Es decir, ese estudio nos dirá si realmente es un tratamiento posible para la fibromialgia, porque lo vamos a contrastar con un placebo. Además, en un número grande de pacientes. Cuando tengamos esa información, sabremos si realmente es útil. Hasta ahora no se han descrito efectos secundarios, lo que no significa que no se puedan describir mañana cuando una persona vaya a la farmacia con coenzima Q. Y aparte, como todo medicamento, siempre es importante que el paciente, una vez se hayan terminado los estudios pertinentes, el paciente, para tratarse con coenzima Q, no lo haga solo, sino acuda a su médico y sea el médico el que evalúe si tiene déficit, si realmente cree conveniente tratarlo, y empiece el tratamiento y vaya monitorizando todo el proceso del tratamiento. Es decir, no vayan mañana y llenen las cajas de registro de toda la farmacia de Chiclana comprando coenzima Q. ¿Vale? Por eso nunca digo la dosis de estudio, la dosis que nosotros hemos usado en la Esto es positivo, una información positiva, pero que todavía no va a acabar de ver. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias.